Tengo 8 años aquí usando esto. A ver. ¿Listo? ¿Está muy abajo? Ok. 2, 3, sí. Test. Test, 1, 2. Es que es un aparato gringo. Tengo que decir. ¿En inglés ya? ¿Ya se entiende? Ya, avísenme. Bueno, muy bien, gloria a Dios. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Por este día. Como les decía, hoy el mensaje tiene que ver con algo que como padres, como madres, o bueno, como hijos, ¿verdad? También, quien quiera que seas, es bueno hacer el trabajo de unir a tu familia y luego unirla a Cristo. Hoy es el Día del Padre. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer, porque Dios escogió a un padre, obviamente Él es Padre Celestial, pues ¿cuándo le vamos a alcanzar? Pero hubo un padre en la tierra que Dios lo escogió como Padre de Israel y ha llegado a ser el Padre de la fe. ¿Por qué escogió Dios a este padre que se llamaba Abraham? Y quiero reflexionar sobre por qué lo escogió como primer punto, como primer paso. Génesis 18 dice por qué lo escogió. ¿Le gustaría ponerse de pie para orar y que el Señor nos hable hoy? Dice en la NTV, en la nueva traducción viviente, es la versión que es más clara, me gustó a mí, como dice. Dice que el Señor iba a hacer algo. ¿Y por qué decidió no nada más decírselo a Abraham, sino escogerlo como padre? Dice, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Y luego dice la razón por la que lo escogió en el 19, dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. ¿Por qué lo escogió? Porque él iba a ordenar a sus hijos y a sus familias y a sus hijos después de él que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo correcto y lo justo. Como un ejemplo, él iba a hacer lo correcto y lo justo, y así iba a enseñar a sus hijos y a sus familias a hacerlo. Y dice, entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Los padres tenemos muchas promesas de Dios. Las familias tienen muchas promesas de Dios. Pero ¿por qué a veces no se cumplen? No es Dios el que falla. Tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha llamado a hacer como padres. Ora conmigo, Padre, te damos gracias en esta mañana por este día y te festejamos a ti como el Padre de los padres. Tú eres, Señor, nuestro ejemplo y queremos ser mejor cada vez más para un día parecernos, Señor, un poquito más a ti. Que nos halles en ese camino. Tal vez no seremos perfectos, pero buscaremos esa perfección que tú dices que podemos tener. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos tu ayuda y te pedimos, háblanos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, puedes tomar asiento. La familia cristiana está en peligro, está en ataque. Tenemos que estar conscientes de eso y unirnos como familias. El trabajo de unirnos como familias, obviamente, lo tiene que hacer alguien que tenga influencia en la familia. Si no lo hace el padre, tristemente vemos a madres que tienen que hacerlo porque faltó el padre o no faltó, pero tal vez no hace nada. Y más triste cuando uno de los hijos es el que tiene este trabajo, pero bueno, Dios va a usar al que se deje. Pero qué bonito tomar nuestro lugar y nuestra responsabilidad para poder sobrevivir a estos días que la Biblia dice que en los últimos días los días van a ser malos. Aunque haya confusión, aunque no entendamos bien, tenemos que entender una cosa. La obediencia es mejor que la sabiduría. La obediencia es mejor que la inteligencia. La obediencia, Salomón era el hombre más sabio de la tierra. ¿Por qué falló si era el más sabio? Tal vez piensas que la sabiduría garantizaba que Salomón iba a ser un gran hombre de Dios, pero no. Salomón sabía lo que tenía y lo que no tenía que hacer, pero la sabiduría no le garantizó, porque él terminó casándose
con mujeres que no eran del pueblo de Dios, y esas mujeres se inclinaron a Salomón a darles gusto adorando a los dioses que no eran el Dios de Israel, llevándolo a la idolatría y teniendo un final trágico, infeliz. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es la clave, la inteligencia no es la clave, tus capacidades no son la clave. ¿Cuál es la clave? Lo mismo que tú quieres como padre de tus hijos para ti, obediencia. La obediencia es lo que nos garantiza que vamos a estar en Dios, que vamos a cuidar en Dios, que vamos a ser cuidados en Dios. Por eso tenemos que unirnos y unir a nuestra familia, cueste lo que cueste, quieran o no quieran, usar toda la influencia que tienes para traerlos a la iglesia, para inculcarles de la palabra de Dios, que no te engañen otras actividades. Es que no he ido a la iglesia, ¿por qué? Pues porque mi hijo está teniendo unas clases de algo y casualmente es el domingo en la mañana. ¿Sabes qué? Esas clases que te hacen ser el gran padre que le da tiempo a sus hijos es un engaño. Cualquier cosa que te quita de venir a la iglesia es peligroso. El diablo es experto en enfriar padres y en distraernos para no venir a la iglesia. Una de las cosas que tienes que hacer es unir a tu hijo y promover el estar juntos como familia, el estar juntos en la casa, el tener un altar familiar. ¿Sabes lo que es un altar familiar? Un altar familiar quiere decir que en tu casa tú te reúnes con tus hijos. Todo el tiempo hacíamos altares familiares. Puedes preguntarle a Mos y a Steffi. Y hoy están en el camino de Dios. Todo el tiempo, desde que nacieron mis hijas, puedes preguntarle a mi esposa, orábamos por esas personas que iban a ser sus esposos. Y hoy esos esposos sirven a Dios y ustedes los conocen. Tenemos que dejar un ejemplo de caminar en el único camino para ser salvos, en el único camino para salvar a tus hijos de esta terrible doctrina que viene del mundo en contra de tus hijos. Y tienes que hacerlo tú. No, no lo va a hacer el pastor, no lo menos lo va a hacer el maestro de la escuela. Nadie te debe de educar a tus hijos en los principios de vida. En la escuela le podrán enseñar geografía, matemáticas, ciencias, todo eso es una bendición. Pero también están metiendo ideologías de género que vienen a atacar la familia. Por eso tenemos que decir, como Josué decía en Josué 24:15, y le decía a los demás, porque él vivía también como tú, vivía en un medio donde no todos querían de Dios, donde no todos querían a la iglesia, donde no todos querían servir a Dios, donde ellos querían ser como los demás y no obedecían a Dios. La clave es la obediencia. Y dice, ustedes hagan lo que quieran, yo voy a servir a Dios. Y el versículo 15 dice, si mal os parece servir a Dios, escojan ustedes a quién sirvan. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, de donde vienes, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, a los dioses de los países hispanos de donde vienes, o si naciste aquí, pues igual, o a los dioses, otros dioses que no son el Dios de Israel. ¿A quién escoges servir? Eso es cosa tuya, tú lo sabrás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, repite conmigo, varón, todos los varones, porque yo pienso que los solteros que están aquí, si no tienen hijos, van a tener. Espero. Así es de que varón, repite conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora mujer, dile, ya dijiste. Dígale. Dígale a su marido, ya dijiste. Así que vamos a fiscalizarlo, no es cierto. Vamos a ayudarlo, ¿verdad? Somos ayuda idónea a la mujer. Punto número 1 de 3, y nos vamos a festejar a papá, que se ponga a hacer la carne él. No, no es cierto. No sé. Punto número 1, uniendo a tu familia a Dios y no al mundo. Tenemos que entender eso. Hay un plan mundial que ya les he platicado de la Agenda 2030 y si no sabes de eso, pues sabes de lo que están tratando de cambiar la educación en la escuela.
las ideologías, en cualquier red social, en cualquier película, en cualquier serie, te encuentras que siempre hay dos novias, dos novios, esposo y esposo, o algo así, y lo están promoviendo mucho. ¿Por qué? Pues porque quieren quitar esa idea del padre, la madre, los hijos, y quieren que la familia se deteriore tanto que sea fácil educártelos, que alguien más te los eduque y no tengas que educarlos tú. Se están desbalanceando la creación de Dios. De por sí que ya tenemos un calentamiento global, ¿no? Está desatado. Los cataclismos, los sistemas meteorológicos en la naturaleza. Tenemos violencia en los hombres también. Tenemos guerras, rumores de guerras. Los que hacen la guerra después son las víctimas, como los de Rusia que ahora quieren establecer un tratado de paz. ¿Por qué? Si ellos empezaron, pues nomás dejen de poner gorro. Son guerras muy tontas. Toda unión, todas las cosas que se tratan de hacer, porque es lo que está haciendo el mundo como en la Torre de Babel, toda la unión que se quiera tener sin Dios va a fracasar. Toda unión, aunque parezca buena, es maligna. Dios le dijo al hombre, llenen la tierra, váyanse por todos lados y juzguen la tierra, ustedes van a ser los dueños de la tierra. Dios quería que cada quien tuviéramos tal vez varios acres, varias hectáreas de tierra, tuviéramos una casita, tuviéramos un caballo blanco que corre por el campo. ¿Te acuerdas de la oración de la primaria? El caballo blanco corre por el campo. Sujeto y predicado. Entonces, pues Dios quería eso, que parece como un sueño. Pero ¿qué hizo el mundo? Dice Génesis 11:4, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, vamos a amontonarnos todos y hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. No vamos a permitir que Dios inunde otra vez la tierra, acababan de salir del diluvio. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Dios para ver lo que estaban haciendo, la ciudad y la torre, y edificaban los hijos de los hombres esta torre. Y dice el 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, estaban unidos. Porque muchos dicen, es que tenemos que estar unidos y esa es la solución. Fíjate que no, estaban unidos, pero no tenían a Dios. Y dice, y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Solución, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero, y así los esparció Dios de sobre la faz de la tierra. Fue la manera como Dios usó para que se cumpliera. ¿Por qué? Porque entiendas o no, lo mejor para ti, y te lo digo basado en la palabra de Dios, lo mejor para ti es que obedezcas. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece. Es que no entiendo por qué ir todos los domingos a la iglesia. ¿Por qué buscar a Dios? ¿Por qué entre la semana hacer un culto familiar? ¿Por qué yo platicar con mis hijos de la palabra de Dios si eso lo tienen en la iglesia? No importa si entiendes o no, papá. Tú eres responsable de hacer eso. Yo lo hice y me fue bien. ¿Y sabes qué? Ahora que mis hijas están con sus maridos y que tienen sus hijos, no se acabó el altar familiar. Todas las mañanas, mi esposa o yo nos agarramos de la mano. Si ella no lo hace, lo hago yo. Más seguido ella. ¿A dónde vas, papá? O sea, te acabas de levantar. Vamos a orar. Y ponemos a nuestros hijos en manos de Dios. Y ahora ponemos a nuestros nietos en manos de Dios. Ser padre es lo mejor que te puede pasar. Pero ser abuelo no tiene precio. Así que sigue la chamba. Claro que ahora ya no tengo que hacer la talacha de andar persiguiendo y viendo a ver quién tiene la razón y haciendo justicia. A ver de quién era la paleta, que este se la comió, si ya llevaba dos y el otro se quedó. O sea, ahora ya esa no es mi chamba. Pero qué bonito que yo soy el que doy paletas. Aunque sean las 10, 11 de la noche, se las doy. Que paguen los papás lo que deben, lo que me hicieron a mí. Pero bueno, tampoco es por maldad. Pero el abuelo es la mera onda. Entonces, qué bendición.
lo que quiero decirte con esto es que tu chamba no se acaba. Siempre tendrás que seguir poniéndolos en manos de Dios. Antes eras el responsable, a lo mejor mañana serás una persona que ya no tiene esa responsabilidad, pero siempre tendremos que buscar a Dios. Haz un altar familiar, busca a Dios en tu casa. Tu hijo no quiere ser como el pastor, menos quiere ser, que no quiera ser como el maestro de la escuela, que no quiera ser como nadie más que como su papá y que su papá le dé buen ejemplo. Busque a Dios en la casa. La unión en la casa es tan importante. Y dice la Biblia que los hombres se juntaron, pero sin Dios. Tú puedes, qué padre, no, a menos de que esté mal de la cabeza, pero qué padre no quiere tener a sus hijos juntos. Qué padre no quiere tener a la familia unida. A veces pasan cosas tristes y nuestras vidas van avanzando y llegamos a esta situación, a lo mejor con problemas, con divorcios, con cosas que no se solucionaron. Pero Dios dice que si hoy empiezas a hacer su palabra, que si hoy obedeces, Él va a recuperarte lo que te robó el saltón y el revoltón. Lo que el tiempo aquel perdiste, Dios te puede recuperar los años perdidos. Así es de que nunca es tarde para buscar a Dios. En la situación que estés, papá soltero, madre soltera, quien seas, busca a Dios ahora y pon a tu familia en el orden de Dios. Y usa toda la influencia para que se unan a Dios. Cuando el pueblo de Israel, cuando este pueblo no era el pueblo de Israel, cuando la humanidad se quiso unir, todavía no estaba Israel, dice que Dios los esparció porque no tenían a Dios. Tenían unidad, pero no tenían a Dios. Y dice el versículo 9, y con esto termino esta parte. Por esto fue llamado el nombre de esa ciudad Babel, donde estaba esa torre donde hicieron unidad, porque ahí confundió, Babel quiere decir confusión, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. A veces Dios prefiere confundirte y que te vaya tal vez mal, y no es que Dios te mande juicio, es que te va a ir mal. El no estar con Dios, no puedes estar en dos partes, no puedes estar con Dios y con el enemigo, tienes que estar en un lugar o en otro. Si tú quieres estar lejos de Dios, Dios no te va a perseguir y tener a fuerza con Él. Lo que sí va a pasar es que el que está acá, que no es Dios, es un mal padre. Es el padre de mentira, el padre del engaño, el engañador. Y el trabajo de él es robar, matar y destruir. Así es de que no te estoy amenazando. Es una advertencia, pero no nadie te puede obligar. Para lograr el bienestar de la humanidad, Dios quería eso, que se juntaran los hombres. Y los hombres se están juntando y se van a juntar, te lo digo de una vez. Estamos en un sistema que va hacia la globalización. Ya el tiempo de las naciones se va a terminar y van a ser un líder político y se van a juntar y ya tienen un plan para la prosperidad, para la paz, para la unidad. Pero ellos que hablan de inclusión han excluido a Dios. ¿Sabes? Jesús ya había propuesto eso hace 2000 años. Él abrió la puerta para que todo mundo se uniera a través de Él. ¿Sabes cómo se llama esa unión? Se llama la iglesia. La iglesia no es esto que estamos aquí. MCI Austin es una iglesia, es parte de la iglesia. Pero a unas cuadras hay unos gringuitos, güeritos, que son mis hermanos y que tal vez no nos entendemos porque un día Dios nos separó desde Babel. Pero son mis hermanos. Y para otro lado hay otros chinitos y hay otros. En todo el mundo hay iglesia de Dios. Y esa iglesia son los que respondieron a ese llamado de Jesucristo de hace 2000 años. El problema es que también ahora el mundo quiere incluir a todos, incluyendo a la iglesia. Y ten cuidado, papá, tú sabes hasta dónde permites que tus hijos sean enseñados en eso. Tú eres el encargado de que tus hijos estén claros en que la unión es con Dios. Lo que quieren es unirse y es un buen proyecto porque quieren prosperidad y paz, quien no lo quiere. Pero dice la Biblia que cuando digan paz y prosperidad, entonces vendrá lo peor. Y tú no quieres estar en ese grupo. Así que tenemos que tener cuidado. Ellos engañan a las personas con inclusión, pero excluyen a Cristo. Y si no,
párate en una escuela y ponte a predicar con la Biblia, para que veas cómo no va a faltar algún padre, algún maestro, algún alumno tal vez, que te calle y te diga que no debes de estar hablando de la Biblia ni de Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Entonces ese es un engaño, queriéndonos engañar con un supuesto amor e inclusión. No tienen el amor que debería ser el amor perfecto, porque no saben lo que está pasando, no saben hacia dónde van. Son ciegos guiando a otros ciegos, decía el Señor Jesús. Pero nosotros somos de Dios por 3 razones. Ellos son de Dios por 2 razones. ¿Por qué somos de Dios por 3 razones? Y ellos también. Primero, porque Dios nos creó. Segundo, porque Dios nos sustenta. Y no estoy hablando solamente de la comida. Haz esto. ¿Cuánto pagaste por el aire? Nada. Por eso algunos regiomontanos tenemos la nariz grande, porque el aire es gratis. No, no es cierto, es broma, ¿verdad, Carlitos? El ingeniero Carlos es de Monterrey, todos los de Monterrey. Es broma, es broma. Pero si no respiras, no pasan muchos minutos, te vas a morir. Dios nos sustenta, nos creó y nos sustentó. Por eso somos de Dios nosotros y por eso es de Dios el que no conoce a Dios, el que no quiere a Dios, también es de Dios. Y número 3, y muy importante, somos de Dios porque Él nos salvó. Entonces, por creación, por sustentación y porque Él nos salvó. Por esas 3 razones la iglesia está segura. No quitemos la salvación permitiendo que alguien venga a adoctrinarme a mis hijos con tonterías. Padre, agarra la agenda de Dios y ponte, Apocalipsis se va a imponer. Esa es la agenda de Dios. Y tenemos que saber que un día va a venir el Señor y nos va a rescatar. Y si no viene, cuando nos muramos vamos a estar seguros. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero si no estás con Dios, estás en contra. Y Satanás está detrás. Jesucristo vendrá y nos salvará, pero hoy nos toca a nosotros entenderlo y unir a nuestras familias a Dios y no dejar que se unan al mundo. Es que todo el mundo lo hace. Tú no eres todo el mundo. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres una sierva de Dios. Si no te pones los pantalones, estás poniendo en peligro lo que dices que más amas. Así es de que hoy te hago un llamado para que te pongas los pantalones. Si sabes que eres de Dios, tienes que entenderlo. Dice 1 Juan 5:19, ¿qué vas a entender? Sabemos que somos de Dios y el mundo el mundo entero está bajo el maligno. Ay, qué religioso es. No, no es religión. Odio a los religiosos. Es más, ellos mataron al Señor Jesús. Cuando alguien viene y me dice, pastor, es que esto es pecado. Ay, Chabela, no es pecado. O sea, está bien si quiere ser religioso, si quiere ponerse. Una vez me dijo, sí puede usar manto ahí en la iglesia. Usted puede usar lo que quiera. Vaya a la iglesia. Nomás no vaya a querer que todos los demás se lo pongan. ¿Verdad? Entonces no hay problema, incluimos a todos. Amamos a todos, porque Dios los ama. Debemos de estar juntos como familia y como iglesia, dispuestos a amar a Dios por sobre todas las cosas, porque no podemos alejarnos de Dios por el engaño del mundo. Nadie puede poner otro fundamento, solo Cristo salva. No podemos unirnos sin Dios, edificar sin Cristo, no te va a servir para nada. Si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajas, en vano cuidas, en vano te desvelas. Así que pon a Dios en primer lugar. Solo que edifiques sobre Cristo va a valer la pena y va a permanecer. No dejes que a tus hijos los eduque la escuela, porque allá les van a hacer ver normal, normalizarán todo lo que nosotros no veíamos normales. Y nosotros cuando estábamos jóvenes tal vez decíamos, ay, mi padre siempre sale con que en mi tiempo las cosas eran diferentes. Y ahora que a nosotros nos toca, parece que estamos repitiendo lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque esto va degradándose y deteriorándose cada vez más. Cuando parecía que no podía ser peor, ahora está peor. Matrimonios del mismo sexo, doctrina en contra de Dios,
legalizando y justificando el aborto. ¿Por qué? Porque la familia la odia el diablo, porque la hizo Dios para cuidarte. Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tienen un esquema de autoridad. De manera que debemos de entender que estamos seguros con nuestros hijos en la familia y por eso tenemos que defender esa institución que no es como las instituciones creadas por los hombres para gobernar. Es una institución de Dios que no debe de violarse, que no debe de cambiarse, donde las familias cristianas son cuidadas cuando se juntan a Dios, y esto pasa en la iglesia. Así es de que no hay a dónde ir. Si estamos en la iglesia, ni las puertas del infierno te van a vencer, ni el diablo, ni el sistema del mundo va a poder con nosotros. Pero la solución es que tú uses tu influencia para unir tu familia primero en tu casa, poner a Dios en primer lugar allá y que a la iglesia solo vengan a reafirmarse como iglesia, como familia de Dios. ¿Qué es la familia? Hay personas en la iglesia que no entienden qué es la familia. Imagínate que yo quiera tener a Johnny en el cuarto al lado y a el otro, ¿cómo se llama? Emanuel. Ya a los 60 años se te olvida. Imagínate. Claro que me vuelvo loco yo. Yo soy el que me voy a volver loco. Que se pongan a jalar. Que se vayan a su casa. ¿Qué es la familia? Papá, mamá e hijos. Eso es la familia. Que la suegra no se esté metiendo en lo que no le importa. Que el suegro tome responsabilidad, ore por ellos y dé un buen consejo. Ya no se rieron. Eso es la familia, perdonen que sea tan claro, pero la palabra de Dios no se puede dejar al hombre, a su padre y a su madre. Se fueron mis 2 hijas y ya tengo otra hija, se llama Marilú. ¿Y sabe por qué está mi suegra en mi casa? Porque se sujeta al pastor. Es algo sorprendente. Nunca pensé que podía pasar. Pero qué bonito poder también orar por ella para que sea consejo, para que sirva a Dios, para que tenga esa sabiduría, la ponga a los pies de Cristo. O sea, no estoy diciendo deje a su padre y no lo vuelva a ver. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del orden de Dios. Papá, debes ponerte en el lugar que vas. Si la mamá es la mera en la familia que hace que busquen a Dios y todo, gloria a Dios por esa mamá. Pero ore para que ese papá se ponga en su lugar y sirvamos a Dios como familia. Actualmente tenemos sutiles patriarcados y matriarcados. Es que yo quiero que mi hijo viva conmigo, entonces claro que el pastor está mal porque yo no lo voy a tener al cuarto de al lado. Pero ahí en la casa le voy a hacer una casa atrás, porque tengo varios acres. Y los nietos, ellos que vivan arriba, ya que se casen, van a tener, ya tienen la Torre de Babel. Haz de cuenta. Si se ríe es porque más o menos va con la realidad. Pero tenemos que, los papás, los mamás, somos entrenadores de nuestros hijos. Un entrenador es aquel que lleva a su hija, no a su hijo, a su entrenado, a la cancha de básquet, si es así, y a lo mejor ni le pega al tablero, pero ahí está, y ahí va a estar, hasta que empiece a atinarle, y luego ya le enseña las otras disciplinas de cómo correr con la pelota, hasta que sea un basquetbolista excelente. Eso es lo que hace un entrenador. Y tú como papá es lo que tienes que hacer. ¿Por qué David batalló tanto con sus hijos? Tenía mucha chamba, era el rey, estaba con política, estaba muy metido hasta con la vecina. Sí, tenía muchas cosas que hacer. Y Absalón creciendo. ¿Y qué pasó con Absalón? Que hizo lo mismo que su papá. Se metió con mujeres que no debía. Empezó a querer matar y asesinar y terminó muerto. ¿Por qué? Porque David no estaba ahí.
Porque David dejó que a su hijo Absalón se lo educara a alguien más. Tú no dejes que te lo eduque la escuela, no dejes que te lo eduque nadie. Edúcalo tú en los principios de Dios, para que sean como Dios manda, para que sean como Dios quiere, para que quiten esa idea que tienen en el mundo. A mí me encanta cuando mis hijas no soportan a esas personas que son feministas y que empiezan a hablar mal de los hombres. Y le digo a mi hija, ¿y por qué te molesta tanto? Pues porque yo he visto que mi marido tiene que ir donde va. Y qué bonito. El mal llamado feminismo es negarse a cumplir los roles que Dios nos puso. Tenemos un trabajo que hacer. Las adicciones, las drogas, las redes sociales, todo eso nos aleja de Dios. O tal vez las redes sociales nos puedan servir para promover los principios de Dios. Pero eso depende de ti. Si te llenas de Dios, va a ser un éxito y tus hijos lo van a seguir. Todo eso se convierte en armas contra ti y contra el orden de Dios y la salud de tu familia, o se convierte en armas para poder promoverlo. No depende de eso, depende de ti. La familia es la base de la sociedad y tenemos que obedecer eso. Tenemos que establecerlo en nuestra idea y porque eso se va a convertir en lo que hagas. Desde la creación así es, por eso el diablo lo primero que hizo es atacar el diseño de la familia. Nosotros somos bendecidos, nuestra descendencia es exactamente bendecida como tú lo hagas, papá. Dice la palabra de Dios que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuánto vas a vivir? ¿100 años? ¿Tienes 20? Pues a lo mejor si comes bien, sano, saludable, lo acompañas con leche, frutas y verduras. Pero son 160 años, 4 generaciones, que tú dejas de desgraciar a tu familia, que tú dejas de una maldad terrible sobre tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Hasta la tercera y cuarta generación, 160 años. ¿Qué estás sufriendo tú? Estás sufriendo lo que tu abuelo y tu tatarabuelo y tu bisabuelo dejaron. Y eso quieres dejar. Eso se corta cuando nosotros venimos a Cristo, obedecemos a Dios, tomamos nuestro lugar en nuestra familia y empezamos a hacer lo que Dios nos manda. Y entonces voy a dejar bendición sobre los hijos de mis hijos hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios. Él bendice hasta 1000 generaciones, pero la maldad es terrible durante generaciones. Nadie quiere eso para sus hijos. Quiero pensar que solamente lo podemos hacer cuando nosotros nos equivocamos por ignorancia. Pero hoy tenemos que cambiar eso. Génesis 1:28 dice que Dios puso al hombre sobre la tierra y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La familia cristiana no debe permanecer sin luchar, tiene un trabajo que hacer, tiene que ser señor de lo de alrededor, no que lo de alrededor lo lleve. Un padre cristiano no va a permitir eso. Una madre que está sabiendo lo que tiene que hacer no lo va a dejar ni sobre ella ni sobre sus hijos. La familia cristiana tenemos que luchar por eso. Dice la palabra de Dios en Salmo 127:3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que debemos de tomar el nombre de Jesucristo como cristianos y como familia cristiana, orar para que todos en tu familia se unan a esto, el diseño de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Efesios 3:14. Por eso oro, por eso me arrodillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra y en los cielos. Punto número 3. El punto número 2 era ¿qué es la familia? Ahora el punto número 3 es el amor y el orden es lo que une tu familia. La clave no es saber mucho, la clave no es ser un buen padre o saber cómo ser buen padre. La clave es la obediencia. El amor y el orden van a unir a tu familia a Cristo.
Dios es un Dios de orden. Mónica no es el pastor de la iglesia MCI. Mónica es la parte más hermosa del ministerio del pastor. Eso sí, pero ella no es la que manda. El pastor se llama David Díaz. Y si tú se lo preguntas, pues ella te lo va a decir. Mujer, tú no eres la cabeza de tu casa. Ora por tu marido para que tome su lugar. Marido, toma tu lugar. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. El movimiento feminista tiene un error al querer ser igual al hombre. ¿Por qué vas a ser igual al hombre? El hombre es especial y la mujer es también especial. Y los dos tienen una función que deben de cumplir, porque Dios nos diseñó para hacer equipo, no para competir entre nosotros. Imagínate un portero jugando adelante con el delantero. ¿Qué va a pasar? A ver, varones que les encanta el fútbol, necesitas defense y offense, ¿o sí? ¿Así se dice? Necesitas un portero que cuide que no entren los goles y un delantero que meta los goles. Pero si se pone a pelear un portero del mismo equipo con el delantero, pues obvio van a perder. ¿Quién pierde? Y dice, no, yo gané porque yo conseguí ser igual al portero. Imagínate la feminista que cree que ganó. Perdió el equipo. Pierden todos cuando dejamos nuestro lugar. Y dejamos, cuando pierde ese equipo, ¿quién gana? El otro. ¿Quieres que gane el otro? ¿Quieres que gane el enemigo? Necesitamos hacer equipo, necesitamos, Dios ama que tengamos dignidad, que nos contentemos con lo que somos. Durante mi matrimonio por tantos años yo le he dicho muchas veces a Mónica, ay, gracias a Dios que no soy hombre, especialmente cuando la llevé a la maternidad 3 veces. Una bendición ser mujer para ti, pero para mí no. Qué bonito poder entender nuestro lugar. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El orden viene desde arriba, Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de todo varón, esposo, cabeza de su esposa, mujer, ayuda idónea, cabeza de lo que resta, encargada de muchas cosas. Papá, no digas que la mujer no trabaja, porque está en la casa trabajando, trabaja más que tú. Ya quisieras tú, un día que te quedes cuidando lo que ella cuida, vas a anhelar tu trabajo. Hay varones que no salen de vacaciones con tal de no estar en la casa. Trabajan más ahí. Los que se rieron ya saben. Y los hijos, pues bajo la autoridad de sus padres. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que ven. Las mujeres inteligentes juegan en su posición orgullosas y felices. Los hombres inteligentes luchan por su familia al lado de Dios también. O sea, nadie estamos independientes. La mujer depende del hombre, pero el hombre depende de Dios. Eso de la independencia, eso no es de Dios. Quiero ser independiente, papá. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Vas a trabajar? Dice, no, ponme en mi casa. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies de Cristo, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel, que todo lo llena en todo. La única manera de tener plenitud, la única manera de estar llenos, de estar felices, es que entendamos este esquema, porque el que tiene la plenitud no es el papá, ni la mamá, ni los hijos, es Cristo. Y cuando nos unimos a Cristo y estamos en el orden de Dios, eso va a bendecir no solamente tu vida, tu matrimonio, tu familia, sino vas a ser de bendición para mucha gente. Restauras la autoridad para cumplir la voluntad de Dios. La pregunta es, papá, mamá, ¿vas a meter a tu familia al equipo? Pues tomen su lugar, sálvense. El diablo, el mundo está
atento a ver en qué te distraes. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En realidad el esposo se entrega, se da. ¿Por qué? Porque quiere a su mujer. Pues yo la quería, pastor. Pero yo la quería porque estaba bien flaquita y delgadita. Pues tú te la acabaste, viejo panzón, gordo y pelón. Pues tú también. ¿Quién eres? Hay jóvenes que están solos porque quieren a Miss Universo. ¿Y tú qué? O sea, ¿quién eres? ¿Kent o qué? Kent eres. Ahí te hablan. Bueno, pero tenemos que entender que hay un orden de la familia y hay una orden de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amala. Decidiste amarla, ámala hasta el final. Es una orden de Dios. Dios no quiere que tengas, a ver si te nace el amor. No, ámala. Lucha por ella. Tenla bien. Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, mujer, sujétate. Nadie te va a decir que te sujetes, tú te vas a sujetar. Pero ¿sabes por qué, varón? No le vayas a decir a tu mujer, sujétate, es lo peor que puedes hacer. Es una tontería. Tú sujétate a Cristo y espera que ella siga el ejemplo. Se sujeta a ti. ¿Quién no quiere estar sujeta a un hombre de Dios? Por lo demás, mujer, entrégate y confía en mí. Dice el Señor, entrégate a Él y confía en mí. Pero al hombre le dice, sé expresivo, amoroso y sujétate a mí. Y eso va a funcionar. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¿Cuántas veces le dijiste a tu esposa que la amas en este día? En esta semana. En este mes. Cuando nos casamos, pastor, le dije, te voy a amar toda la vida. Que la canción. El amor se expresa. Y la mujer respete a su marido. ¿Cuántas veces le has faltado al respeto tú? Que yo recuerde nunca. También mentirosilla. Bueno, el trabajo que debemos de estar dispuestos a hacer es un trabajo que nos va a bendecir a Dios. Es el trabajo de unir a tu familia y unirla a Cristo. Cuando le enseñas que todo en la vida cuesta a los hijos, estás enseñándole bien. A veces dices, es que yo a mi hijo no lo puedo atender porque yo le doy todo lo que necesita. ¿Sabes qué necesita? Te necesita a ti, papá. Necesita que estés ahí. No creas que le das amor cuando le das todo con el pretexto de no estar tú ahí. Tienes que estar presente. Tienes que conocer cuáles son sus anhelos. Tienes que cambiar, usar toda tu influencia para cambiar su mentalidad cuando tú ves que se aleja de Dios. Un saludo para todos los que tienen adolescentes. Tienen mucho trabajo. Conforme van creciendo, menos vara y más consejo. No hay madurez sin disciplina. Tienes que hacer que ellos sean disciplinados. Pero para hacer que ellos sean disciplinados necesitas disciplinarte tú. Y tienes que hacerlo con amor. Porque si empiezas a gritar y a enojarte y a forzar las cosas, pierdes tu autoridad. Pues ten cuidado. La clave está en amar y obedecer. La palabra de Dios nos enseña a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a la familia. Y termino con Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, oye iglesia, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el trabajo no termina cuando amamos a Dios y cuando somos buenos cristianos. Tienes que ser un buen entrenador para tus hijos, para tu familia.
Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, que tú has entendido, y si no entiendes, pues no puedes pasar al segundo, si no has entendido el primero. Entiende a Dios, lee la palabra, busca principios. Si ya te está comiendo el tiempo y ya no sabes qué hacer, háblale a los ancianos. Iba a decir al pastor. También que se pongan a jalar. Y que nos juntos busquemos la voluntad de Dios para entender estas palabras. Porque después dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, que estén sobre tu corazón. Y dice el versículo 7, como entrenador, como padre, como importante, que lo que tienes que hacer es repetirás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. ¿Cuántos se van de aquí por el camino y dicen, hijo, qué bueno que viniste a la iglesia conmigo, nunca dejes de venir? Cuando ya no esté yo, quiero que sigas buscando a Dios. Quiero que sigas leyendo la Biblia así como la leemos en la casa y que lo hagas con tus hijos. Quiero que sigas orando así como oro por ti. Pero no le podemos decir eso porque no lo hacemos. Así es que empecemos por nosotros. Y la repetirás a tus hijos cuando andes por el camino. ¿Qué haces cuando vas por el camino con tu hijo? Papá, la maestra de la escuela dominical me quitó, ya no quiero ir a la iglesia, es un mugrero. Ya sé, mijo, yo te entiendo, a mí el pastor también me habla bien feo. No hables bien de la maestra ni del pastor, habla bien de Cristo. Promuévelo, la vida para ellos. Habla bien de lo que quieres para ellos. Imagínate si los dejas sin iglesia por haberles metido en la mentalidad cosas que tú no has logrado superar. Qué triste que los alejes de lo que necesitas acercarlos. No podemos quedarnos estáticos. Tenemos que saber que hay que cambiar nuestra manera de hablar. Porque ellos, aunque estén bebés, ellos son una esponjita. Después no preguntes por qué no puedes con este adolescente que no quiere ir a la iglesia, que le parece bien todo menos la iglesia. Pues ¿qué le enseñaste tú? Había una mujer que tenía muchos problemas. Y a veces pensaba yo, hijo de su mecha, qué vida tan triste. Bueno, yo tengo que ayudarla. Pero una vez me dijo algo que hoy es una bendición y yo he visto que funciona. Me dijo, jamás, ningún problema, nada me va a dejar que yo vaya con mis hijos a la iglesia. Nada. Y luchó contra tantas cosas, pero seguía viniendo. Tenemos que ser así, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Quien sea que eres, dice la palabra de Dios, que repitas estos principios a tus hijos y hables de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y dice, para asegurar, el versículo 8, átalas a tu cuello como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Los judíos que son legalistas y que no entendieron, se amarran unas cajitas aquí con esta parte. Y en su mano también se amarran eso. Pero qué bendición que tú no tengas que andar amarrado, ni vestido, ni con sombrerito negro. Porque tú has entendido por el Espíritu Santo que eso quiere decir que las hagas viva, que las hagas vida en ti, para que tus hijos te vean y que las ates a ellos también. Y puedan juntos, dice, y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas de tu casa. No podemos seguir así. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que agarrar el trabajo que Dios nos ha mandado a agarrar. Dice la palabra de Dios que aquel que decide servir a Dios y pone sus manos sobre el arado y voltea atrás no es digno de Él. No podemos seguir volteando atrás. Tenemos que ser esas personas que unen a su familia, esas personas que reconocen a Dios como familia, esas personas que presentan a sus hijos a Dios todos los días en oración, pero también como ejemplo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdanos?
que podamos orar siempre por nuestras parejas. Señor, oramos a ti hoy. Te pedimos que podamos orar siempre por nuestra familia, por nuestras parejas, por nuestros hijos, por las parejas de mis hijos, para que cuando se casen también seguir orando por sus hijos y por todos los que yo alcance a ver en mi vida, pero que todos los días podamos seguir orando por ellos, Señor. Que la presencia tuya, Señor Jesucristo, la gloria tuya, Señor, sea guiándonos. El Espíritu Santo sea, Señor, gobernando nuestras vidas, nuestras familias. Que tú seas el centro, Señor Jesucristo, de nuestras vidas. Que nuestras familias y de nuestra iglesia, Señor, estemos siempre fuera del peligro de este mundo, Señor. Porque la solución no es otra que unirnos entre nosotros a ti, Señor. Y que unir a nuestras familias en un plan, Señor, que tú tienes, que es la iglesia. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, Señor. Nuestros enemigos no son los maestros, ni siquiera las ideologías, pero son potestades y principados que están urdiendo planes, Señor. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, que estamos luchando contra esas huestes de maldad en las regiones celestes, Padre. Pero tú dices en tu palabra que lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Ato mis hijos a ti. Desato bendición sobre ellos. Y ato todo espíritu inmundo que venga a tratar de convencerlos, Padre. Retira al malo, Señor, al mal consejero, a la mala maestra, al mal maestro, Señor, al mal consejo, a la contaminación de las redes, Señor. Retíralas de mis hijos, los limpio de carne, de contaminación de carne y de espíritu. No voy a dejarme sorprender por el enemigo, Señor. Está vencido por ti, Señor. Él no viene sino para robar, matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, Señor. Te alabo y te bendigo por esta iglesia, Padre. Encomiendo, Señor, a cada persona, Señor, de influencia en esta casa, aún los que nos ven por las redes sociales, a que utilicen su influencia para unir a sus familias, para unir a los que puedan y para unirnos a la iglesia, para que tu nombre siga siendo glorificado y que las vidas sigan prosperando. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada.